Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender entre muchas cosas a transferir la estructura de ciertas imágenes a unas nuevas generadas por nosotros mismos, como pueden ver aquí. Y esto lo podemos probar de forma gratuita en una plataforma online. Y además tenemos otras herramientas que vamos a ver a continuación. Así que comencemos. Se trata de la referencia de estructura, que lo podemos probar aquí, en Adobe. Lo único que tienen que hacer es registrarse utilizando un correo electrónico o su cuenta de Google. Posteriormente vamos a utilizar la herramienta de texto a imagen. Ahora, para empezar a utilizar la referencia de estructura, primero tenemos que generar una imagen. Así que yo tengo este prompt que lo saqué de Reddit. Así que veremos cómo resulta aquí. Presionamos en generar. En cuestión de segundos tenemos nuestra imagen, pero eso no es lo más importante en esta ocasión, porque ahora lo que nosotros queremos es probar la estructura de referencia, la cual se encuentra en la parte izquierda, como pueden ver. Y si se fijan bien, podemos transferir la estructura y también el estilo. Pero probemos con un ejemplo. En primera instancia vamos a utilizar las imágenes que nos presentan aquí. Por ejemplo, esta. La intensidad la vamos a dejar por la mitad, porque queremos conservar un poco la estructura que tenemos de la imagen. Ahora vamos al estilo. También podemos subir nuestras propias imágenes, pero en esta ocasión vamos a utilizar uno de estos ejemplos. Este estilo me parece bien para empezar. En cuanto a los efectos, tenemos todos estos y ven que están catalogados en diferentes temas. Para este ejemplo nosotros vamos a seleccionar cinematográfico. Y para terminar tenemos los últimos parámetros. Color vamos a poner ninguno, aunque tenemos todos estos. Iluminación también tenemos una gran variedad. Y en este caso vamos a seleccionar luz intensa. Y en cuanto al ángulo de cámara, primer plano. Ahora tenemos que ingresar nuestro prompt. Obviamente nuestro prompt tendrá que coincidir con la estructura que queremos copiar. Tenemos un cubo y una esfera flotante, así que pensemos en qué clase de prompt podemos ingresar. Y yo tengo este prompt. Es un prompt simple, así que pueden acusarme de no tener una buena imaginación. Pero veamos cuál será nuestro resultado, así que presionamos en generar. Y tenemos nuestras imágenes. Como ven, están geniales. Y vemos que se ha realizado un buen trabajo, pues se ha copiado la estructura de nuestra imagen y también se ha copiado o transferido el estilo de otra imagen. Si lo piensan bien, es como si en Stable Diffusion, en Automatic, en Comfy o en Forge estuviéramos utilizando ControlNet o los adaptadores IFA. La diferencia es que acá en esta plataforma es un poco más sencillo, como vieron. Pero ¿qué les parece si probamos con otro ejemplo? Y bueno, ahora vamos a trabajar con esta imagen que ven aquí. Si lo pueden distinguir bien, se trata de un tipo que está flotando. Y el estilo que vamos a transferir es este que tenemos aquí. Ambas imágenes las he cargado y además tenemos otras opciones que me olvidé de mostrarles anteriormente. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, la relación de aspecto, o en otras palabras, las dimensiones de nuestra imagen. Ahora la vamos a cambiar a vertical. Y en esta ocasión también vamos a cambiar el tipo de contenido a foto. Y ahora, por supuesto, tenemos que ingresar otro prompt. Y bueno, como ven, ahora tengo este prompt que también es para Midjourney. Así que veamos cuál será nuestro resultado. Y miren qué geniales son nuestros resultados. ¿Qué les parece? Bastante fácil de realizar. Y lo mejor de todo es que lo podemos utilizar de forma gratuita. Aunque ya saben, no de forma ilimitada. Pero como siempre les digo, pueden crearse múltiples cuentas con diferentes correos para poder utilizarlo durante mucho tiempo, así que aprovechenlo. Ahora continuamos con nuestra segunda herramienta, y se trata de esta plataforma llamada Hyperboot AI, que nos sirve particularmente para crear personajes consistentes a partir de una fotografía. Aunque lamentablemente, como pueden ver aquí, solo tenemos 5 generaciones gratuitas por día. Pero como les dije ya hace un momento atrás, pueden crearse múltiples cuentas con múltiples correos electrónicos y así poder utilizarlo por mucho tiempo. Pero bueno, esto es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar un estilo. ¿Qué les parece si utilizamos un estilo de fantasía?
algo como esto. Ahora tenemos que cargar nuestra imagen y por supuesto tomando en cuenta esta guía que tenemos aquí. Lo mejor es cargar una fotografía con un rostro legible y que esté mirando de frente hacia la cámara. En este caso, este rostro nos servirá bastante. Ahora tendremos que seleccionar la relación de aspecto o las dimensiones de nuestra imagen. En este caso vamos a seleccionar un estilo cuadrado y presionamos en generar. Han pasado unos cuantos segundos y ya tenemos nuestras imágenes. Y ya ven que se trata del rostro que acabamos de subir a la plataforma y por supuesto con el estilo que nosotros hemos seleccionado. ¿Qué les parece? Es muy sencillo de verdad. Pero ahora se me apetece probar otro estilo. Para este caso un estilo de caricatura y estos figurines que tenemos aquí. Esta que vemos aquí me parece genial, así que la vamos a probar. O mejor esta que se ve aún mucho mejor. Ahora seleccionamos nuestro rostro. Ahora vamos a trabajar con esta fotografía. Seleccionamos el aspecto cuadrado y presionamos en generar. Y ven que aquí tenemos nuestros resultados. ¿Qué les parece? Se ven la verdad muy bien. Lamentablemente no tenemos mayor control sobre la generación de estas imágenes. Por ejemplo, me gustaría controlar el color del traje o el fondo de la imagen, pero por el momento solo tenemos estas opciones. Sin embargo, me parece ya bastante bueno, considerando que esta herramienta todavía está en su fase beta. Así que tal vez en un futuro tengamos más parámetros y mayores opciones para generar nuestras imágenes. Pero continuemos con la última herramienta que quiero mostrarles hoy. Y también se trata de una plataforma para crear personajes consistentes, aunque en este caso está más enfocado a crear un modelo o influencer digital. Y como pueden ver tenemos 80 créditos que se renuevan cada día. Por lo cual es gratuito, pero como siempre les digo, no es ilimitado. Pero comencemos a generar nuestras imágenes. Vamos a crear un modelo. Y como lo hicimos en las herramientas anteriores, tendremos que cargar la imagen o un rostro para el modelo que queremos crear. Ahora vamos a trabajar con este rostro que vemos aquí. Nos pide que le demos un nombre, que en este caso yo le puse a Rafaela, una descripción. Aquí ustedes pueden extenderse hasta 512 palabras. Yo voy a mantenerlo simple y voy a quedarme con esta descripción que es bastante básica. Ahora creamos nuestra modelo y para finalizar vamos a generar las imágenes. Y como ven aquí podemos ingresar nuestro prompt además de los diferentes estilos que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿qué les parece si utilizamos un estilo de festival musical? Y también tenemos la relación de aspecto, pero tenemos aún más opciones para poder construir nuestras imágenes. Podemos describirlo aquí o simplemente seleccionar los tokens que ya tenemos aquí. Tienen una gran variedad para poder ir probando uno por uno. Y como pueden ver son bastantes. Y también tenemos el ángulo de la cámara. Y para finalizar ingresamos un prompt en la sección de experto. Y bueno, este es el prompt sencillo que tengo. Y presionamos en generar. Pero antes, como ven, también tienen la opción de intercambiar los rostros. Pero con eso me parece suficiente, así que ya vamos a generar nuestras imágenes de nuestra modelo. Y como pueden ver, aquí están mis imágenes. ¿Qué les parece? A mí me parecen bastante buenas. Pero ¿qué es lo que piensan ustedes? Solo les digo que lo aprovechen porque es gratuito, pero se los vuelvo a repetir, no es ilimitado. Como ven ya solo me quedan 64 créditos, pero se renuevan cada día así que no hay problema. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, los enlaces estarán en la descripción del vídeo. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.